Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, segundo programa del aniversario o rumbo al aniversario de Historia en Caliente. Y hoy pues vamos a tratar un tema que es muy interesante. De hecho, quisimos hacer esto porque es un tema muy especial, ya que uno de nuestros compañeros está haciendo la tesis precisamente sobre este tema. Así que pues aquí tenemos a Gustavo, a Jorge, a Alejandro, no sé si Mir se va a unir, pero pues de una vez también. Aniversario y la gira de la diosa. No, todavía la gira de la diosa todavía no, hay muchas sorpresas. Por cierto, ya somos más de 300 suscriptores. Gracias, ya hemos subido videos a YouTube Shorts, qué bueno que les estén gustando, porque creo que les gustan. Así que pues vamos a subir más conforme tengamos tiempo y algunas temáticas que ya hemos visto aquí en el canal. Recuerden que cada video que suba YouTube Shorts hay una contraparte que dura más tiempo donde hablamos pues más a profundidad del tema. Así que esperemos que les guste. Y bueno, hoy vamos a hablar de un territorio que muy pocos le hacen caso en cuestión histórica y bueno, en cuestión histórica de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa en el contexto de la Guerra Fría, y es el territorio de Checoslovaquia, hoy obviamente conocido como la República Checa. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Que no se te vaya a olvidar, también Eslovaquia. Solo que Eslovaquia es mucho menos estudiado, pero bueno. Eslovaquia, exactamente. De hecho, también Suecia no es muy estudiado el papel en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ese es tema de otro video. Exactamente, Checoslovaquia es un territorio que fue invadido por la Alemania Nacional Socialista de Hitler, pero después de eso ya no sabemos qué más de su historia. Así que hoy Gustavo nos va a contar qué pasó después de la invasión nazi, qué pasó con los acuerdos después de la posguerra y cómo también a veces los juegos entre territorios te pueden llegar a jugar muy chueco. Así que por favor, Gustavo, te cedo los micrófonos para que nos cuentes qué onda con Checoslovaquia, qué onda con la República de los Chescos Vagos, qué onda, qué pasó con ese territorio. Los chescos vagos. Ay, lo voy a aplicar para la siguiente, mi estimado Raúl. Pero bueno, antes de comenzar y como en una ponencia que había dado anteriormente, a ver, quisiera saber, ustedes qué saben, bueno, menos Jorge y Alejandro que me escucharon esa vez, pero a ver, en este caso, Raúl, ¿tú qué sabes sobre Checoslovaquia? Para empezar, ¿sabes qué fue, qué es o cómo se originó? No sé cómo se originó, sé que actualmente la República Checa, yo solamente sé que tienen las drogas legales y que tienen una capilla hecha con huesos humanos y nada más de eso. Lo único que sé Además, de ese territorio. Además de que es una de las capitales de la cerveza, que no se nos vaya a olvidar. Ahí sirven una cerveza muy rica, muchos ferrocarriles, sí. Muchas ciudades de estilo barroco muy geniales. Pero bueno, Checoslovaquia, vaya, es una región o ha sido una región completamente azotada a lo largo de la historia. Más bien, fue una región azotada a lo largo de la historia por muchísimas razones. De hecho, incluso nos vamos a remontarnos un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes. Vámonos para el siglo XIX. De hecho, Checoslovaquia no surgió como país hasta 1917 con el movimiento de Tomás Masaryk, el nacionalismo checoslovaco, esta unión entre dos regiones que estaban entre sí conjuntas, que fueron Bohemia y Moravia, que serían los mismos checos, los mismos eslovacos, pero las dos regiones de Bohemia y Moravia pues pertenecían a lo que se le conoció como el Imperio Austrohúngaro, pero como todos sabemos, o como gran parte del mundo sabe, pues este imperio austrohúngaro fue derrumbado a partir, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, después de que termina la Primera Guerra Mundial, pues vaya, llegan los países vencedores, llegan los países vencedores de esta guerra, y vaya, empiezan a decidir cómo se va a definir el nuevo mercado mundial. Empiezan a definir geopolíticamente cómo van a surgir nuevos países después de este gran conflicto, porque recordemos, el Imperio Austrohúngaro estaba de parte de Alemania, ¿no? Y Alemania era este gran enemigo durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta? Era deshacer este imperio
¿Y cómo deshaces este imperio? Bueno, creas nuevas fronteras, y una de estas nuevas fronteras fue este país en el que estaban conjuntas estas dos regiones de Bohemia y Moravia, que sería conocida como Checoslovaquia, ¿no? Entonces, vaya, durante el periodo entre guerras, por así decirlo, que es conocido que es el periodo entre 1917 y un poquito antes de la de la Segunda Guerra Mundial, pues vaya, tenemos a un país, a un naciente país que logra asentarse, logra establecer, digamos que una forma de gobierno, por así decirlo, republicano, tenía una Cámara de Diputados como la conoceríamos aquí en México, para ponerlo en ejemplos más prácticos, y tenía también su presidente, que era el jefe del gobierno, era el que tomaba las decisiones principales, y bueno, sobre de esto nos remontamos hasta los años de 1937, 38, que es cuando pues ya estaba sentado el régimen nazi en lo que se le conoce, en lo que fue Alemania, ¿no? En lo que es Alemania también actualmente. Entonces, vaya, ¿cómo podemos definir la política nazi? Es una política expansionista, una política de reivindicación de lo que es realmente Alemania, ¿no? Y cómo reivindicas Alemania, pues vaya, tienes que integrar todas las regiones en donde tienes población alemana. Entonces, ¿cuál es un buen pretexto? Y eso lo podemos tomar muy en cuenta en cuanto a lo que está pasando actualmente en el mundo. ¿Cómo puedes anexionar una nueva región, un nuevo país hacia tu territorio para ganar más poder geopolítico? Solo tienes que decir que hay población de la tuya, que hay de parte de tu población en determinada región. Es decir, los nazis agarraban de pretexto para anexionarse otras regiones como Polonia, que es el ejemplo más conocido, pues que dijeron hay población alemana, entonces hay que invadirlo. Lo mismo pasó con Checoslovaquia, pero no era un asunto tan simple. Como les iba diciendo, no sé si aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que les estaba mencionando, pero no sé si les suene, y eso me gustaría ponerlo en la mesa de debate junto a mis compañeros. No sé si les suena un poquito parecido en el sentido de, no sé, tenemos a un gobernante hasta cierto sentido poderoso con población o con alguna población que dice que es de su país dentro de otra región y que él trata de usar eso para intervenir en dicho país para, anexionarse más territorio, para no perder poder geopolítico. No sé si le suene actualmente un poquito a lo que sucede en el caso de Ucrania con Rusia, porque sé que no es lo mismo, obviamente la historia no es cíclica, las variables son completamente diferentes, sin embargo, ahí tenemos algunas características que sí podemos determinar como parecidas. Y en ese sentido, me gustaría entrar en ese debate para ahorita que tal vez acabe de hablar. Pero bueno, como les iba mencionando, pues vaya, era necesario quebrar el gobierno de Checoslovaquia desde adentro. ¿Y por qué era necesario quebrar el gobierno checoslovaco desde adentro? Por el simple hecho de, como lo es en la actualidad, a la Alemania nazi, al menos a la Alemania de Hitler, no le convenía entrar en una escalada bélica a nivel mundial. Tal vez sí, no había armas nucleares en ese momento, sin embargo, lo podemos ver incluso desde ahorita, lo podemos ver en varios conflictos que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, para el mercado no es nada bueno en el sentido de que no a ninguna de las potencias les conviene entrar en una escalada bélica mayor. Entonces, Hitler le convenía resguardar muchísimo esto. En ese sentido, no le convenía anexionar, por más que le doliera, no le convenía anexionar a Checoslovaquia por los medios armamentísticos, por más que hubiera población alemana ahí dentro, necesitaba una forma de quebrar el gobierno. Pero ¿qué haces cuando no puedes invadir directamente un país? No puedes invadir directamente un país, pero vaya, tienes tu poderosísima ideología nacional socialista que puede infiltrarse en los países. ¿Y qué hace esta ideología nacional socialista?
precisamente exaltar el nacionalismo alemán, exaltar cualquier clase de nacionalismo para crear una mayoría populista, no popular, más bien populista, que crea soluciones sencillas a problemas muchísimo más sencillos, problemas muchísimo más complicados, perdón. ¿Y qué haces cuando tienes esta mayoría ya en tu bolsillo? Pues te gana elecciones. Y es lo que precisamente Hitler hizo por medio de un adepto llamado Konrad Heinlein. Este Konrad Heinlein era un eslovaco de origen alemán que creó el Partido Nacional Socialista Checoslovaco. Dicho de otro modo, durante los años de 1938, desde 1937 y 1938, pues vaya, se creó el partido de los Sudetes, el Partido Nacional de los Sudetes. Esto quiere decir que dentro del gobierno, el régimen nazi, o bueno, no el régimen nazi, más bien el partido nazi ya estaba adentro de Checoslovaquia. Solo era cuestión de tiempo de quebrarlo por medio de las elecciones. Pero para esto aquí tenemos a los terceros en discordia, que pues obviamente eran Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Ellos no eran nada tontos, obviamente. O sea, ellos ya sabían de los planes de Hitler de anexionar un territorio más a la Alemania de Hitler. Pero ahí les va las cosas. Ni a Hitler, ni a los ingleses, ni a los franceses les convenía también una segunda escalada bélica a nivel catastrófico como lo fue en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no les convenía? Precisamente porque necesitaban del mercado. Todo esto se define, o al menos desde mi perspectiva, yo lo puedo definir a través de la conveniencia del mercado. No les convenía por cuestión económica entrar en una escalada bélica. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces cuando no quieres entrar en una escalada bélica? Tienes que negociar. No sé, aquí a esto yo le puedo llamar, y es el punto principal de este programa, yo le puedo llamar la mayor troleada en la historia, o una de las más grandes troleadas en la historia, porque como estaba mencionándolo, pues ¿qué es lo que haces para no entrar en guerra? Necesitas negociar. Entonces, pues los franceses, los ingleses y los alemanes negociaron qué era lo que iba a suceder con Checoslovaquia. Pero aquí está el problema. Y por eso yo le llamo una de las mayores troleadas de la historia. El 30 de septiembre de 1938, como les iba mencionando, los alemanes, los franceses y los ingleses se sentaron a negociar qué era lo que iba a pasar con Checoslovaquia en la cuestión geopolítica. No sé si notaron algo, pero no mencioné que se sentó a negociar Checoslovaquia. Exacto, porque Checoslovaquia, o al menos la delegación de Checoslovaquia, no se sentó a negociar en ningún momento qué era lo que iba a pasar con su país. O sea, solo fue la delegación a negociar a Múnich, pero dicha delegación ni siquiera los dejaron pasar a la sala de negociaciones. De hecho, hay un artículo que es el que les envié a mis compañeros, donde menciona que los pobres delegados ahí estuvieron como 3 horas sentados mientras estos 3 países decidían qué era lo que iba a pasar adentro de ese país, ¿no? Y técnicamente lo que decidieron fue una manera democrática, entre comillas, de entregar Checoslovaquia al Führer. Dicho de otra manera, el acuerdo fue que el partido de los Sudetes alemanes, el partido de los Sudetes eslovaco, perdón, iba a poder entrar en el gobierno, o sea, iba a poder entrar sin problemas al gobierno, y después de ello, pues bueno, se iban a poder celebrar elecciones populares, técnicamente a plebiscito, si Checoslovaquia seguía o no existiendo, pero todo esto por medio de este partido que Konrad Heinlein fundó. Entonces, pues básicamente este dichoso acuerdo de Múnich, fue una manera en la que
los ingleses y los franceses, que por cierto eran muy, muy aliados de Checoslovaquia, entregaron a este país a la Alemania nazi. Entonces, pues vaya, se llevaron elecciones populares. Eslovaquia, pues fue declarada independiente por un padre llamado Joseph Tiso. Este padre, pues era pro-nazi, obviamente. Y bueno, la región de Eslovaquia, como ustedes lo sabrán, o al menos no sé, creo que es una característica histórica. Sé que todas las variables son diferentes, pero es una característica histórica donde hay países con muchas etnias. A veces es muy fácil llegar a las inconformidades. En ese sentido, Eslovaquia, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, fue una región que fue muy relegada por parte de los checos. O sea, básicamente todo el poder estaba centrado en la región de Bohemia. La capital estaba en Praga, gran parte de los gobernantes eran checos. Entonces, a Eslovaquia siempre lo dejaban relegado. Entonces, los eslovacos, que tenían ahí una gran parte de la población alemana, pues digamos que tuvieron cierta independencia, pero alineada hacia la Alemania nazi. Por otro lado, pues la parte de Chequia, que así también podemos llamar a lo que es Bohemia, Chequia, los checos, pues vaya, de una u otra manera se llevaron la peor parte. ¿Por qué? Porque este fue un protectorado nazi. Por un lado, consecuencias del Pacto de Múnich, pues fue que la región de Eslovaquia sí vivió un periodo de relativa independencia de la Alemania nazi, pero como a los 6 meses, pues empezó a haber deportaciones, empezó a haber, ya saben, lo típico de estos regímenes fascistas, acusaciones por todos lados, deportaciones inmensas hacia campos de concentración, básicamente una limpieza étnica. Solo población alemana se quedó ahí, mientras que por el otro lado, la región de Bohemia, pues, como lo digo, se llevó la peor parte, persecuciones de judíos, que también había judíos ahí, habían también alemanes en parte de Chequia, y bueno, como es un protectorado, pues ustedes se imaginarán, ahí había un gobernante nazi, obviamente. Pero bueno, todo esto es a raíz de lo que, como lo mencioné, es una de las mejores, bueno, no de las mejores, de las mayores troleadas en la historia, precisamente porque, vaya, aquí vemos cómo las potencias, entre comillas, se sientan a decidir qué es lo mejor para los demás, sin a veces preguntarle al país realmente interesado qué es lo que realmente requiere, qué es lo que realmente necesita. Simplemente las grandes potencias se sientan a decidir qué es lo mejor para el mercado. Y vuelvo a lo mismo, lo vuelvo a poner en la misma mesa de debate aquí con mis compañeros. No sé si les suena un poquito parecido, sé que no es lo mismo, pero parecido con lo que está pasando actualmente con Ucrania y con Rusia. Tenemos una población dentro de un país, tenemos un área que es estratégicamente buena en cuestiones geopolíticas, que ninguno de los dos bandos tiene permitido perderse, o si lo pierden necesitan haber ciertos acuerdos. Pero nuevamente, ¿quiénes son los que van a decidir estos acuerdos? Ucrania actualmente, yo creo que no. En el pasado, Checoslovaquia tampoco decidió qué era lo mejor para ellos mismos. Y bueno, ya para finalizar, consecuencias a largo plazo, como lo mencioné. Por cierto, Checoslovaquia sufrió muchísimo durante todo su transcurso como país, porque técnicamente era bueno, técnicamente sí fue así, fue muy aliada de Inglaterra y de Francia. Eran de amiguis, pero sus amiguis los traicionaron, los dejaron a merced del régimen nazi. Entonces, pues se fueron del lado de los soviéticos, se volvieron prosoviéticos. De hecho, también hubo otro golpe de Estado en 1948, donde se llegó el gobierno popular al poder, donde llegó el gobierno comunista. Pero cuando llegó el gobierno comunista, hubo esta parte de la censura. Los escritores, pues, tenían que escribir lo que el gobierno quería que escribiera. Y vaya, tenemos lo que es la primavera de Praga. Esto es consecuencia directa del Pacto de Múnich. ¿Por qué?
porque si no hubiera habido ese pacto de Múnich, tal vez los checoslovacos nunca se hubieran aliado con los soviéticos. Entonces, los soviéticos también traicionaron de una u otra manera a Checoslovaquia porque también invadieron ese territorio, junto con los países miembros del Pacto de Varsovia, precisamente, y una vez más, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones de entrada, por cuestiones de mercado. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí acabo el tema del Pacto de Múnich. No sé si me gustaría dejar esto a debate, esto en la mesa de debate aquí con mis compañeros de los parecidos que hay entre lo que sucede. No sé qué les parece esta troleada de parte de las potencias que se hacen ver como las liberadoras de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ya hace un tiempo que quería exponer este tema y pues nada, no sé, aquí quiero comentar algo de manera personal, pero cuando empezó a pasar lo de Ucrania y lo de Rusia, yo dije, ay, se parece mucho a lo que sucedió con el Pacto de Múnich durante el siglo XX. Pero bueno, ahí no sé qué ustedes qué piensen. Pues creo que es un tema bastante interesante y hay muchas cosas que tomar en cuenta. Bueno, uno, yo pienso que esta zona, la de Checoslovaquia, se la dieron al Führer porque pensaron que a lo mejor chance pues era pues una exigencia, ¿no? Un modo de evitar una guerra que estaba a punto de empezar, vamos a decirlo así. De hecho, hay una famosa frase que dice Winston Churchill, en ese tiempo no era ministro todavía, era ministro Chamberlain. Por cierto, vean la película de Las Horas Más Negras. No sé si sigue en Netflix, pero es una película genial que habla precisamente sobre Winston Churchill. Lo hace el mismo actor que hace al comisionado Gordon en las películas de Christopher Nolan de Batman. Es un excelente actor. Pero bueno, él dice una frase muy curiosa cuando acepta esto, se acepta esto, ¿no? La cesión de Checoslovaquia con los nazis, que dice que hemos preferido el deshonor a la guerra, pero ahora vamos a tener el deshonor y ahora vamos a tener también la guerra. Entonces, pues al final de cuentas era una guerra que no se podía evitar. A pesar de esto, pues Hitler obtiene más poder, obtiene también Austria, ¿no? Se la dieren, se la dan, es otro territorio que ceden, que hablar de Austria también es una historia bastante conflictiva en cuestión étnica, porque hay muchos que se identifican alemanes, otros que quieren una independencia austriaca, perdón. Y bueno, también ahí en ese caso, por ejemplo, México estuvo en contra de las anexiones, de las dos, de hecho no sé si sabías esto, Gus, pero de las dos anexiones, el único que no estuvo de acuerdo fue México, que sí dijo Sí, que de hecho, la sociedad... la dichosa doctrina Estrada, creo. Exactamente, que en ese tiempo ya estaba activa, pero ante la Sociedad de las Naciones ellos habían dicho que no. De hecho, Austria tiene mucho agradecimiento por eso, porque fuimos el único país que dijo que no querían que se dieran esa anexión. Y actualmente pues estamos viendo lo mismo. Tenemos un problema en cuestión étnica, yo ya lo había dicho creo que en el pasado, pero esta cuestión étnica es una cuestión de que mucha gente se identifica como rusos, otros se identifican como pues del otro territorio, y también hay grupos, ¿no?, que están presionando para que Rusia sea la liberadora, hay grupos que están presionando para que se defienda la independencia de Ucrania. Las acciones también que se tomaron con la independencia de los dos territorios antes de la guerra, pues fue un movimiento acertado para poder entrar territorialmente y sin problemas a Ucrania. Entonces estamos viendo prácticamente lo mismo. Aunque bueno, en el caso de Hitler, pues sí, iba a haber una extensión europea porque ellos decían el famoso derecho de Alemania, sobre todo los territorios de Europa, como la versión dominante de ese supuesto Tercer Reich, ¿no? Y en este caso, pues solamente ellos están buscando ese territorio por los recursos, más que nada. Entonces, hay bastantes interesantes paralelismos que debemos tomar en cuenta. Y es un tema que yo sí había oído de él, pero no me había puesto a pensar cuál era la dimensión del problema de Checoslovaquia y su influencia precisamente en la Segunda Guerra Mundial. No sé si alguien quiere decir algo más. Gus. Antes que alguien más comente, sí, bueno, aquí no me las doy de más porque yo trabajé ese tema.
Pero sí, precisamente Checoslovaquia, al menos, eso sí te lo puedo decir, al menos de parte de la historiografía mexicana, sí ha estado algo olvidado en el sentido de que, uy, casi no se toca, pero yo creo que debería empezar a tocarse, no con pincitas, pero sí debería empezar ya a tocarse porque realmente lo que pasó en Checoslovaquia con este acuerdo de Múnich es un antecedente vital para entender qué es lo que sucede, qué es lo que sucedía antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vaya, historiografía europea sobre Checoslovaquia, eso que ni qué. Eso, ellos sí lo tocan, ellos lo mencionan. De hecho, como tú lo mencionabas, sí, se menciona incluso lo de lo que dijo Churchill, que lo del deshonor y todo eso. Pero precisamente ellos lo tocan, o la historiografía europea lo toca porque es un asunto muy presente para ellos. A veces luego para nosotros y que decimos Hitler, rápido anexionar, guerra relámpago, ¿no? Pero no, o sea, realmente Hitler también, al menos lo vemos aquí con Checoslovaquia, a veces se las pensaba dos veces para entrar o no en conflicto, o sea, no era tan cabeza caliente como luego solemos pensar, a veces sí eran luego bastante calculadores los del régimen nazi. Exactamente, y bueno, pues también hay que tomar en cuenta esta cuestión de etnia, ¿no? Esta cuestión de identificación, porque no sabría decirte ahí si los poblados de Checoslovaquia se identificaban como los alemanes o se sentían parte de Alemania. Ahí también tendría que haber un poco esta influencia. Sí, aquí sí te puedo responder esto. Como lo mencioné, había población alemana. Respuesta, no sabría decirte si todos los alemanes se identificaban con el régimen nazi. Una gran parte, sí. Principalmente en la región de los Sudetes de Checoslovaquia. Sí, está interesante eso y tendremos que estudiarlo también para ver bueno, qué aportó a que se pusieran a un territorio tan vasto como la región de Checoslovaquia. No sé si alguien quiere hablar más, dar su opinión. ¿Alguien? Pues aquí sí creo que es un tema. Bueno, ya había escuchado a Gus hablar del asunto, pues es su trabajo de tesis. Aquí el buen Gus ya nos ha compartido en diferentes ocasiones su tema. Y creo que sí es algo, bueno, por lo menos de este lado creo que hay tantos problemas que también se olvidan los del otro, ¿no? Entonces, creo que los temas de Europa pues no son muy tocados a profundidad, se conocen por encimita, pero creo que sí es importante, precisamente por lo que dice Gus, ¿no? Existen estos dos paralelismos con lo que sucede actualmente, ¿no? Ya lo recalcaste y lo volviste a mencionar, sí, porque es necesario, ¿no? No, la historia no se repite, pero sí hay patrones que se pueden identificar, ¿no? Elementos que resaltan y que pues no es como para tomarlo alarmante de, uy, estamos viviendo lo mismo, claro que no, pero sí es como que, pues se reconocen algunas situaciones, ¿no? Por este lado, pues creo que sí hay una similitud con Rusia, bueno, con la situación actual de Rusia y Ucrania, pero igual apelo mucho a lo que dice Raúl, ¿no? La cuestión étnica, que en ese sentido, pues creo que ahí es un poco más relevante en este lado, ¿no? En la actualidad lo que sucede dentro de este tema geopolítico, pero pues sí, para hablar de Checoslovaquia, pues sí, no creo, igual como tengo ahí algunas duditas que, pues bueno, a lo mejor se resuelven investigando un poquito más, pero creo que sí, no me animaría a hablar bastante, ¿no? En cuanto a la troyada que hablas, Gus, creo que, bueno, igual me recuerda mucho que es algo también ignorado dentro de la historia, que es el momento en el que se sentaban a discutir el futuro de África, ¿no? También si los africanos, algo muy curioso, entonces, algo que se replica constantemente, pero pues parece algo que, algo ilógico, ¿no? Y sin sentido, pero bueno, si lo vemos en la historia, pues sucede ha sucedido un montón de veces, ¿no? Entonces, creo que, no, pues sí se me hace chistoso, lamentable por el futuro de los países, ¿no? Pero pues sí, esto no es la primera vez ni la última, ¿no? En este caso, a lo mejor con Ucrania, Ucrania se ha sentado a hablar sobre su futuro, pero detrás hay intereses, hablemos de la OTAN y de Estados Unidos, que pues resaltan claramente, ¿no? Y evidentemente. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar, creo que a lo mejor la respuesta es implícita y es un poco obvia, pero
¿consideras acaso que la exclusión de los delegados, la comitiva checoslovaca en estos acuerdos haya sido precisamente por las palabras de, ya lo mencionaba Rulo, del historiador Churchill, el justo cierra inglés, será, será precisamente por lo que se trataba de evitar, ¿no? Porque pues hay que hablarlo, en la etapa entre guerras, Europa estaba consciente de que no quería una nueva guerra, ¿no? Desde los alemanes, claro, como dices, es creo que bastante interesante puntualizar que precisamente desde la Alemania Nacional Socialista no se planteaba una guerra como tal, ¿no? Sí se pensaban las cosas y se premeditaban, porque una nueva guerra era algo terrible, ¿no? Después de las magnitudes que tuvo la Gran Guerra, precisamente, entonces sí era como que muy premeditado. Y en ese sentido, ahí va mi pregunta, Gus, no sé si ahí tengas más que nada es para que nos manifiestes tu opinión. ¿Crees que precisamente la exclusión de la comitiva checoslovaca era porque el futuro de, bueno, lo que se planeaba en estos países que podrían ser como directrices, planeaban no entrar en una guerra y pues de ello dependía el futuro de Checoslovaquia que iba a ser cedido a la Alemania Nacional Socialista? Bueno, aquí Sí, me voy a ir. contéstanos tú que fuiste delegado, por favor. Aquí me voy a ir un poquito con bueno, sé que tal vez ahorita no pueden ver, o tal vez no se pueda ver un mapa de cómo era Checoslovaquia, pero se los voy a poner de esta manera. Checoslovaquia, digamos, vamos a poner en Aquí términos va a que estar entienda apareciendo un mapa de Checoslovaquia. Aquí, ahora sí ya. Bueno, como podrán ver en el mapita, Checoslovaquia estaba precisamente en medio, o sea, un poquito abajito de Alemania, de hecho era un vecino de Alemania. Entonces, por motivos estratégicos, era importante tener a Checoslovaquia, pero estaba mucho más cerca de Alemania que de Inglaterra y de Francia, mucho más cerca. Entonces, yo diría que la exclusión de esta comitiva Checoslovaquia, digo, de esta comitiva checoslovaca, sí, sí fue una manera de cumplirle los caprichos al Führer. Bueno, no más bien como de cumplírselos, de voy a cumplirle al niñito, más bien de voy a cumplirle porque le tengo miedo. O sea, y más bien Europa ya había vivido lo desolador o lo cañón que era vivir una guerra. O sea, la Primera Guerra Mundial vemos todas las imágenes, todas las repercusiones que tuvo, todos los muertos que hubo. Entonces, sí, mi respuesta es totalmente sí. La exclusión de la comitiva checoslovaca sí fue para cumplir los caprichos al Führer, sí, fue para evitar una guerra. ¿Por qué? Obviamente la comitiva checoslovaca estaba en contra de estos partidos o de este partido separatista de Konrad Heilen, ¿no? Entonces, la comitiva checoslovaca, obviamente, si se iba a sentar a negociar, iba a estar muy difícil porque igual y nada más cedía un poquito de territorio alemán. El problema está que si cedía un poquito de territorio alemán, los alemanes iban a querer agarrar, como antorchistas, iban a querer agarrarse más territorio. Iban a querer agarrarse más territorio y no sé cómo, pero, o bueno, ellos sabían más bien cómo, y pelear a capa y espada. O sea, no se iba a detener ahí, o sea, era una manera de anticiparse, de saltarse toda esta guerra que hubiera habido por el control de Checoslovaquia. ¿Qué hago para evitar esta guerra? Pues mejor te abro a la verga a ti, comitiva, ni mejor negocio con ellos ya directamente, ¿no? Ya mejor pues quédenselo ya, que no haya guerra. Dirían abrazos, no balazos, por así decirlo, pero que acabó habiendo balazos, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Jorge. No, sí, claro, queda bastante esclarecida porque precisamente es como lo dices, o sea, fue una idea sí, vamos a darte en la torre a ti, pero es por el bien de Europa. No resultó así, ya lo dijeron, pero sí era así como una solución, hacer lo incorrecto por razones correctas, básicamente, ¿no? Sí, sí te entiendo, Gus, creo que sí quedó bastante claro. Gracias, mi estimado. Sí, está interesante en este sentido porque es una cesión de territorios inusual para su tiempo, ¿no? O sea,
realmente no te esperas de que un territorio sea fácilmente cedido, ¿no? O sea, hay discusiones de por medio, hay cosas de por medio, pero pues prácticamente esto fue una sesión extraordinaria, ¿no? O sea, una sesión de territorios extraordinaria. Pero pues vamos a decirlo así, sucedió, queriendo evitar un mal mayor y como dicen por ahí, el remedio salió peor que la enfermedad y pues finalmente una guerra muy grande se desató en ese momento. Como tú dices, es un territorio que fue víctima la Gestapo los destruyó, de los Ustachas también, del brazo fuerte de Mussolini, de los Ustachas también. Fue horrible lo que les hicieron a esas zonas con el convenio de Alemania. No sé si lo has visto, Gus, qué hicieron los No, no Ustachas a esa he zona. visto. Un día verlos y vas a decir que cualquier video gore no se compara a esas acciones que hicieron, ¿no? Entonces se cuenta ahí que un sacerdote fue a un campo de concentración de esas zonas y el sacerdote se sienta donde está el jefe de los ustachas y ve que hay un montón de bolas aceitadas en un frasco, ¿no? Y pues él pensando que eran mejillones, le dijo, oiga, pues se ven buenos los mejillones. Dice, no, es que no son mejillones, son ojos humanos que mis soldados orgullosamente me trajeron a regalar. Y era un botezote gigante de ojos. Entonces, para que vean el sadismo de la gente de ese tiempo, y que no solamente la Gestapo y la SS eran brutales, sino también pues el brazo derecho de Mussolini en cuestión de fuerzas era brutal. Y no se ha estudiado, de hecho tampoco, no los he visto. Uy, de hecho, sí, es que hay muchas cosas. Fíjate, esa parte de Europa, bueno, al menos, además de que me he hecho güey, pero esa parte de Europa, al menos desde mi perspectiva y que yo la he estudiado, uy, sí está muy difícil de estudiar. Morros, por favor, si van a meter a estudiar esa cosa, piénsenlo muy bien, porque si no entiendes una región, para entender una región tienes que entender todas, bueno, o la mayor parte, porque, se entrerelacionan, pero como si estuvieras hablando de la mismísima realeza europea en ese sentido, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, estudiar ese tipo de territorios pues sí es bastante complicado. Alejandro, por favor, ahora sí ya estás. Por favor, ya, participa. Oye, Gus, y respecto a todo esto, digo, obviamente mencionabas que este es como que trabajo que ya llevas haciendo desde hace tiempo, nosotros ya sabemos qué tipo de trabajo es. Como digo yo en este caso, pues sí, a lo mejor me encuentro un poco perdido con lo que acabas de presentar, porque justamente como dices, ¿no? Al final como que Checoslovaquia en el tema de la guerra, digamos que sí se menciona, poquito podría ser, pero no tan a fondo como lo acabas de hacer tú. Yo quisiera preguntarte como cuáles fuentes nos podrías recomendar para ir introduciéndonos al tema de Checoslovaquia. No solo aquí, sino pues también me imagino que también en otros eventos a lo largo del siglo XX. Exacto, ¿tú qué nos recomiendas para introducir? Ahí, Gustavo. No tienes activo el micrófono. Ay, perdón. Bueno, pues para empezar, sí, tal vez me oiga muy al estilo Lazarín, pero yo les introduciría primero a que se lean, no todo el libro, porque es un libro súper enorme. O sea, les voy a ser sincero, ni yo lo he acabado. Es más, ni yo lo leo por capítulos y eso para ayudarme a destrabarme con ciertas cosas de la tesis, pero léanse el de Tony Yot posguerra, una historia de la... Sí, algo así, una historia después de la Segunda Guerra Mundial. Es Tony Yot posguerra. Tiene algo así, no sé si me pueda desayunar. Sí, porque no te habla de los antecedentes de Checoslovaquia, pero sí te habla de Checoslovaquia o de lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial y de cómo después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial repercute en toda esta región que no conocemos de Europa. Una vez lo mencioné con ustedes, a veces cuando solemos hablar de Europa, solemos hablar Francia, Alemania, Inglaterra, España, si acaso Portugal, pero se nos olvida, y Rusia, la gran Rusia o la gran Unión Soviética, pero se nos olvida luego lo que hay en medio de esta Europa, al menos en la historiografía mexicana, yo considero que es así. Hay algunos autores que también les recomiendo mucho, como
Ay, se me fue su nombre. Espérenme, déjeme buscarlo, porque sí lo tenía acá. Aguanta, ahí le vas a tener que cortar tantito, Rulo, porque Sí. lo tengo que buscar. Francisco Martín Mm, Moreno, creo que es uno. No, es cierto. no, no. Krause. Ay, Krause, ¿no? Las generaciones. No, ese es, ¿cómo se llama? Ese es González y González, ¿verdad? González y Juan González. González. A ver. González, el Big Box de la historia. Ay, no, pero, ay, no sé cómo pasé de eso a esto. Ay, Oye, el libro de Tony Judd es el de posguerra, una historia de Europa desde 1945, ¿sí, verdad? sí, ese. Ese que nos dejó Tiene, de leer el Asa, ¿no? Para Europa. sí, ese me ayuda. Toda esa Biblia, así como la ves, sí, es esa. Déjame lo encuentro. Dutcher, Ginsburg. Ah, léanse la tesis. Ahí sí ya, ahí haces el otro corte, Rulo. Léanse la tesis de Conrado Hernández, la imagen del socialismo real a través de la obra a través de la obra de Milan Kundera. Es una tesis que pueden encontrar en PDF en la biblioteca virtual de la UAM. Está muy accesible, está algo pesada porque es mucha filosofía, por así decirlo, respecto a lo que habla Kundera de su obra, pero mete mucho contexto histórico de lo que pasó en Checoslovaquia. También debe leerse, aquí tengo unos libros, no sé si los alcancen de ver. Estos me los prestó el doctor Lazarín, la verdad no tengo idea de dónde los pueden conseguir, de hecho yo no sé qué haría sin esto. Este se llama Medio siglo del socialismo real, un poquito de los antecedentes. Bueno, no de antecedentes, esto es más bien ya cuando Checoslovaquia estaba en estado socialista. Crisis, revolución y transición en Europa del Este. Este sí habla de los antecedentes de Checoslovaquia, muy bueno, por cierto. Esta, si se dan cuenta, es una colección de una misma editorial, entonces mi asesor de tesis me la tuvo que prestar y francamente están algo pesados, pero están muy buenos. La lucha por la diversidad en la Europa occidental y oriental. Si quieren ponerse un poquito más marxistas, y de hecho eso está muy chido, Eric Hobsbawm también lo toca en Historia del siglo XX. No sé, si quieren meterse un poquito más ya de una fuente primaria, tienen que leerse, y igual se los recomiendo yo porque ya lo leí. ¿Cómo se llama? La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que habla de la primavera de Praga, un clásico. Si no les da hueva leerlo, véanse la película, igual les va a gustar. Mucho romance, mucho erotismo, mucho drama, entonces muy buena fuente primaria. Se las recomiendo totalmente. Tienen que leerse Jan Patula, Europa del Este, del estalinismo a la democracia. Y, oye, es que hay muchísimos. ¿El del Conde Pátula o qué dijiste? Jan Patula, Europa Ok. del Este, del estalinismo a la democracia. También debe ser del mismo autor, Génesis de la Perestroika, Críticas Intelectuales y Movimientos Sociales en Europa del Este. Este es otro autor checo, no muy conocido, pero esta es una muy buena noticia. Su obra está en español. Havel Baclav, El poder de lo sin poder. Es básicamente un libro de teoría política de alguien que vivió los eventos de 1968. Entonces, se los recomendaría muchísimo. Y creo que Ale me preguntó más sobre los libros para introducirnos a Checoslovaquia. Introducirme a Checoslovaquia sí fue un poquito más difícil. De hecho, tienes que leer un poquito del Renacimiento entre lo que fue Bohemia y Moravia, un poquito de Imperio Austrohúngaro, Renacimiento en Bohemia. Y ya si te quieres introducir a principios del siglo XX, tienes que rascarle, pero muchísimo a las fuentes de Google académico. Tienes que googlear literal Checoslovaquia, Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia, periodo entre guerras, y tienes que andarle rasque y rasque, porque en serio que las fuentes en español están muy escasas. De hecho, al principio le estaba sufriendo muchísimo en ese sentido, porque sí es rascarle mucho, pero creo que me alargué mucho con esta respuesta. Lo siento, Ale. Espero haberte respondido. Ay, ¿cómo era la pregunta esta?
Sí, como otra vez preguntarte un poco ahí con lo de las fuentes, Gus, un poco sobre las dificultades o digo así en general, ¿tú cómo consideras que han sido, no sé, por ejemplo, las fuentes primarias? Por ahí, no sé si inclusive podría como que sugerir el material hemerográfico para, no sé si aquí en México se llegaron a dar, digamos, algunas noticias respecto a Checoslovaquia para ese momento. He estado buscando en el archivo de El CEMO, así me parece se llama, no sé, es un movimiento, es un archivo del movimiento del Partido Comunista en México. Casi no hay noticias de Checoslovaquia en el Archivo General de la Nación, tampoco hay cosas de Checoslovaquia, pero no relativas a el periodo que yo estudio, o sea, o sí las hay, pero están en checo. Al menos en el Archivo General de la Nación. Entonces, pues, está algo difícil. Noticias, hemerografía puedes encontrar sobre Argentina, qué es lo que opinaba la sociedad argentina sobre Checoslovaquia. Eso sí puedes encontrar algo. Mucha hemerografía española, eso sí, mucha hemerografía española sí puedes encontrar sobre lo que sucedía en Checoslovaquia. Eh, lo demás ya está en inglés y en checo. Y en ruso. Y a veces en francés también. eh, sí está complicada en ese sentido. La hemerografía. Hemerografía en cuanto a artículos, sí tienes que rascarle, pero sí encuentras en Google. Pero en eso me refiero en hemerografía de revistas académicas, ¿no? Pero así que ya encuentres notas periodísticas o son de españoles o argentinos o a veces chilenos, franceses, muchos españoles, eh, en ruso y en el propio checo, pero hay muchísimo en checo, ¿eh? Y en checo está muy cabrón. Curva. Bueno, la verdad es que ha sido un tema bastante interesante el que nos presentó Gus. Como les digo, es un tema que está trabajando para su tesis y bueno, como ustedes pueden ver, es que se está volviendo un experto en Checoslovaquia. Desde México, o sea, no ha viajado en su vida, pero ahí se está convirtiendo en en experto en Checoslovaquia. Qué bueno, qué Y bueno. era el fan de Luis González y González, ¿eh? Exacto, ya vas a otros lados. Haces historia de lugares que no has conocido. Pero bueno, no, la verdad es que es un reto bastante importante, es un reto muy grande hacer historia de este tipo de territorios que están muy alejados de nosotros, porque él ya lo ha dicho, las fuentes pues no son las apropiadas, las fuentes están en otros idiomas, las fuentes pueden tener algún cierto tipo de contaminación de otras personas que han querido hablar de esa historia. Y entonces Gus pues has enfrentado ese problema y qué bueno que nos presentaste este tema que ya tenías tiempo que nos habías dicho que querías exponerlo y pues finalmente esta semana se dio. ¿Algo que quieres decir para terminar? Duren. No, no es cierto. Gracias. Ya saben, banda, aquí andamos. Aniversario, puro historia en caliente, perros. Así es, Historia en Caliente está cumpliendo ya un año y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, gracias a los demás de 300 suscriptores que tenemos. Créanme que pues ha sido un tiempo bastante largo, pero que hemos conseguido a lo largo del tiempo con esto, con esta gente que nos ha seguido, ¿no? Que nos ha querido escuchar hablando de historia y bueno, pues les estamos dando historia, ¿cómo no? Y la siguiente semana vamos a continuar con los festejos de este año de Historia en Caliente. Vamos a tener más invitados hasta el capítulo 50. Recuerden, hasta el gran final donde vamos a tener una gran invitada para concluir estas celebraciones del año. Así que les agradecemos mucho que nos escuchen. Gracias a mis compañeros y hasta Emil, que pues ahí estaba bien dormido. La gira del adiós. Todavía no, la gira del adiós no. Todavía no. Espero que bueno, no sé si sepan ustedes, pero va a haber un encuentro de estudiantes en Tlaxcala y espero que ya se pueda hacer otro podcast del segundo encuentro de estudiantes en Tlaxcala. Ahí que podamos platicar sobre las experiencias que tuvieron mis compañeros que van a ir para allá. Que por cierto, les adelanto las felicitaciones porque va a estar ahí Jorge, Alejandro y hasta Emir va a estar allá asistiendo. Otra vez no pude ir este año, pero ahí van a estar y nos van a platicar sus experiencias tal vez cuando regresen. Así que, pues muchas gracias. Esto fue Historia en Caliente. Hasta luego. Gracias.